Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis hallar a la venta si queréis adquirirla en el Corte Inglés, Amazon, La Casa del Libro o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como Si no el egipcio de mi Cavaltar, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Por otro lado, tengo una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa de Andalucía en Barcelona el día 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Además hago novelas espontáneas, estos narradas de viva voz, como La Torre de Piedra, La Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que es imprescindible, como todo lo que es o lo que está relacionado con la Palabra de Dios, y es el tema del carácter de Dios. Si no entendemos cuál es el carácter de Dios, no comprenderemos nada de las verdades de la Biblia y nos perderemos muchísima bendición. El carácter de Dios lo podemos ir adivinando a través de la Biblia, a través de sus páginas, a través de sus libros, y veremos cómo Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios de misericordia, pero es un Dios que no admite el pecado. Entonces, cuando se plantea la gran pregunta desde el punto de vista de la persona que no cree en Dios y te dice yo no puedo creer en Dios porque Dios es un Dios que no interviene para de alguna manera acabar con los males del mundo, y no entiendo por qué hay hambre, por qué hay guerras, por qué tal, es que no entiende el carácter de Dios. Y esto es una pena, esto es una tristeza, porque supone que las personas no están de alguna manera adorando a Dios, cuando lo que deberíamos hacer es estar siempre con el Señor para que nos vaya bien en la vida y gocemos de estas bendiciones que Dios da a los que confiamos en Él. Hablaba del Apocalipsis y ayer decía que en el Apocalipsis vemos también este carácter de Dios, en el cual hace ya una distinción entre los hijos, digamos, obedientes y aquellos que no quieren ser hijos, no quieren aceptar el regalo de la gracia, no quieren aceptar al Cristo, y por lo tanto se convierten en rebeldes y empiezan a tener una serie de maldiciones y son ya susceptibles de la ira de Dios. La ira de Dios se desata sobre todas aquellas personas que son rebeldes, que no quieren saber nada de la palabra de Dios, que se burlan de Dios y que siguen de alguna manera haciendo lo que les apetece, cuando les apetece y porque les da la gana. Y esto lo vemos en el Apocalipsis, pero lo estamos viendo también ahora y en el pasado. Los perdidos, los reprobados, las mentes reprobadas, que no distinguen ya entre el bien y el mal, a lo salado lo llaman dulce y a lo dulce salado, y esto cada vez se va a incrementar más en los últimos días, y vemos cómo llegará un momento, cuando venga el anticristo, en la cual habrá una persecución terrible sobre los cristianos y los judíos, y muchísimo peor que la época del Imperio Romano, cuando los emperadores romanos, empezando por Nerón, Diocleciano y otros, perseguían a los cristianos, a lo que llamaban la secta de los cristianos, porque evidentemente iban contra la idolatría, iban contra ese mundo inmoral que estaba presente en la sociedad romana. Entonces, todo esto se va a ir complicando, se va a ir pudriendo, y lo que nos está diciendo Dios es que nos apartemos de este mundo peligroso, de estas costumbres que no le gustan a Dios, y reconozcamos al Señor como nuestro único Dios y aceptemos el sacrificio de Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario para la salvación del mundo. No para unos pocos, sino para todos. Dios no hace más
a través de la Biblia, a través de su Hijo Jesucristo en el Evangelio, de advertirnos de lo que puede ocurrir si no aceptamos al Cristo, si no aceptamos la gracia de Dios, si no somos obedientes a Dios por medio del infierno, el lago de fuego y todo aquello que va a venirse sobre la tierra y que es terrible. Esto que está ocurriendo del cambio climático, de la sequía, de todo este ambiente horrible, esto no es nada para lo que tiene que venir. Y evidentemente siempre vamos al mismo punto, que es el Apocalipsis. Evidentemente, nuestro siglo XXI se encamina hacia el fin de una manera mucho más acelerada que los siglos anteriores. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el hombre ha ido destruyendo la naturaleza, cada vez hay más mal, el mal se va extendiendo de una manera exagerada y entonces Dios no puede permitir esto. No puede permitir el pecado, es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios puro y con Dios no puede haber tiniebla. Entonces, nosotros mismos, los hijos de Dios, los cristianos, cuando acudimos ante nuestro Padre, aun cuando la sangre de Cristo nos ha cubierto y nos ha quitado todo mal y todo pecado, seguimos pecando porque no somos perfectos. Esto mucha gente no lo comprende, se piensa que ya aceptando al Cristo ya está todo resuelto y esto no es así. Hay que ir a Dios con respeto, con temor, porque es un Dios terrible, es un Dios todopoderoso y evidentemente hay que irle con humildad y ante el Señor, ante el altar de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cada día estamos pecando. Ese hombre viejo que dice Pablo muy bien, el hombre viejo, el hombre nuevo, esa persona que éramos antes de convertirnos a Dios, esa persona está luchando todavía contra ese hombre nuevo, esa mujer nueva que nos hemos convertido al Cristo. No somos ángeles, no somos perfectos y por lo tanto tenemos imperfecciones y tenemos pecado. Por lo tanto, el cristiano no es un ser sobrenatural, no se convierte en un ángel, no se convierte en un dios o una diosa y sigue pecando. Pero hay una diferencia enorme, esto ya lo he explicado antes. Y es el hecho de que ya está bajo la gracia de Dios, ya no está bajo la ira de Dios, no va a ser condenado al infierno ni al lago de fuego, ya no está con los demonios, ya no está bajo el sometimiento del maligno y a partir de ahora formamos parte de la familia de Dios y tenemos ya esas bendiciones, esos privilegios de estar con el Señor. Pero aún más, en esta tierra ya empezamos a gozar de beneficios y recordar que dijo Cristo a sus apóstoles, a sus discípulos, yo me voy, os daré el Consolador, que es el Espíritu Santo, y os estoy preparando habitaciones en el cielo. No hay mayor gloria que esta. Desde el mismo momento en que nosotros nos convertimos a Dios, ya por Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, ya en este momento, en ese preciso instante, en ese preciso momento, empieza a venir una conversión en nosotros que a lo mejor no nos damos cuenta, pero los demás se van a dar cuenta, tanto los espíritus malos como buenos, los que nos rodean, y empezamos a ver la vida de otra manera y a actuar de otra manera. No porque nosotros seamos perfectos ni maravillosos, sino porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Empieza a alertarnos de hacer el bien y el mal, empieza a decirnos lo que tenemos que hacer y todo esto va haciendo que vayamos perfeccionándonos en el camino hacia Dios. Por eso no nos tenemos que preocupar de los males del mundo, de las desgracias del mundo, de todo lo malo que tiene el mundo, porque mucho tiene de malo, no nos engañemos, no es el país de Alicia en el País de las Maravillas, esto no es un cuento de hadas, no estamos viviendo en Disneylandia, sino que estamos viviendo en una sociedad caduca, pervertida, sucia, mucho peor que Sodoma y Gomorra y con unos valores y unos principios que no son aquellos principios y valores que le gustan a Dios. A Dios no le gusta el homosexualismo, no le gusta el lesbianismo, no le gusta el movimiento trans, no le gusta la eutanasia, ni el aborto, ni las separaciones, ni divorcios, no le gusta todo este clima que está viendo y menos guerras. Entonces todo eso, el pecado es el origen de todos los males que hay en el mundo y empieza a tener unas consecuencias devastadoras desde que Adán y Eva en el jardín del Edén
le dijeron no a Dios y sí al diablo. Y se pusieron al lado del demonio y en ese momento perdieron la gracia de Dios, como los diablos han perdido la gracia. ¿Qué quiere decirse? Que están fuera ya de lo que sería la misericordia de Dios. Dios sigue amando a la creación, sigue amando incluso a los perdidos, pero su santidad le impide el que estas personas tengan bendición. Y no van ellos al infierno porque Dios lo diga, sino porque ellos lo han aceptado. El libre albedrío es lo más grande que Dios nos ha dado después de Jesucristo, la vida, pero es esa posibilidad de poder elegir entre el bien y el mal. Todos somos responsables ante Dios, hombres y mujeres, desde el mismo momento, incluso los ángeles del cielo, desde el mismo momento que ya tenemos uso de razón. Por lo tanto, Dios no va a estar detrás de nosotros, no va a forzar nuestra voluntad, como el diablo y los ángeles tampoco pueden, nadie puede, pero nosotros decidimos sobre nuestra vida y parece mentira cómo hay personas, muchas personas por desgracia, que van a ir directos al infierno y que solo falta, esto también lo hablé, solo falta que mueran para que vayan al infierno. Mucha gente dice, bueno, si no hay nada, yo en el momento que muera ya me quito de en medio, como no hay otra vida, tal. Están muy equivocados, porque la muerte es el inicio de otra vida. Una vida que puede ser una vida eterna, una vida con el Señor, una vida llena de bendiciones en el cielo, o una vida de maldiciones, una vida de desgracias en el infierno con Satanás, el anticristo, el falso profeta. En el momento que ya morimos, se decide nuestro destino. Ya estaba decidido, evidentemente, porque Dios lo sabe, pero nosotros nos vamos dando cuenta porque nos vamos hacia el Señor o no nos vamos hacia Dios. Y no me vale decir, creo en Dios, yo oro de vez en cuando, predico de vez en cuando, yo no hago el mal a nadie, y por lo tanto, cuando yo muera me voy al cielo. Esto no vale para nada. Esto es la religión cómoda, que ya le había dicho, que esto a Dios no le gusta. Esto es la tibieza, no seamos tibios, sino que seamos diligentes, seamos obedientes, seamos sumisos a la palabra de Dios, porque así es como vamos a demostrar que somos cristianos y creyentes. Y no solamente a los demás, sino a nosotros mismos. O sea, Dios sabe, porque tiene la omnisciencia, lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo y puede estar en todos los sitios, sabe perfectamente quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Sabía, y con esto termino, que Adán y Eva se iban a condenar. Pero él no pudo intervenir por lo que he dicho antes, porque si interviene, entonces está forzando la voluntad. Y, evidentemente, ya no podríamos confiar en un Dios que nos convierte en robots. Decía el ejemplo del perrito, ¿no? El perrito de robot, el perrito vivo y natural. El robot está programado para actuar con afecto y tal, pero no siente nada. Esto es como el que tiene un hijo, que ese hijo, bueno, pues lo alimenta, lo lleva al colegio, lo mantiene, pero no tiene afecto hacia él. Eso no es un padre. Porque un padre, aparte de alimentarlo al hijo y atenderlo, tiene que tener afecto hacia él. Porque si no tiene afecto hacia él, ese niño o esa niña va a nacer o va a crecer con un dolor y una herida en el alma, que esto se le va a ir cronificando. Esto está demostrado. Personas que en su niñez no han tenido el cariño de sus padres, no han tenido amor de sus padres, en la edad adulta no saben dar amor. Porque hay que recibir el amor para dar amor. La primera condición para ser amado es amar. No podemos, no podemos de alguna manera exigir a los demás que nos quieran si nosotros no somos capaces de darle amor ninguno. Si no nos hemos sacrificado por nadie, si no hemos tenido una palabra de consuelo con alguna persona, si no nos hemos preocupado de esa persona, sea de nuestra familia, amigos, quien sea, evidentemente, ¿qué clase de personas somos? Y Dios, la principal cualidad que tiene es el amor. Aparte de la santidad, la justicia, tal, es la misericordia. Por amor, Cristo vino a este mundo, se sacrificó, murió en la cruz, porque no le mataron. Él decidió la muerte. Este es otro error que tiene el mundo, y lo hemos tenido todos. A Cristo no le mataron. Él murió en la cruz. Él lo decidió todo con el Padre, porque es Dios.
Por lo tanto, seamos sabios, seamos diligentes, seamos obedientes y elijamos a Dios, porque nos va a ir mejor en la vida y sabiendo el carácter de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, porque así Dios nos verá como hijos y no como bastardos. Lo dice la Biblia. No desdeñes la corrección de Dios, porque Dios a quien le tiene cariño le corrige, como los padres nos han corregido de niños, como los maestros nos han corregido cuando hacíamos cosas malas, como incluso las autoridades castigan a los malos y premian a los buenos. Por eso tiene que haber una sociedad con normas, con leyes, porque nos beneficia a toda la comunidad, salvo que tenemos que obedecerlas, salvo aquellas leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, porque ahí Dios sí que nos permite el no obedecerlas porque van en contra de su palabra. Y esto es un poco lo que yo quería decir del carácter de Dios y gracias por haberme escuchado.